¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero miedo más profundo de un narcisista? Solemos pensar que es el momento en que son expuestos, cuando la máscara perfecta cae y todo lo que han escondido sale a la luz. Pero la verdad es aún más aterradora. Lo que más temen no es el juicio de los demás, sino el instante en que ya no hay nadie a quien manipular. Ningún aplauso, ninguna mirada de admiración. Eso que más temen es el silencio. Para ti, el silencio puede ser paz, una oportunidad para escucharte a ti mismo. Pero en el mundo del narcisista, el silencio es un abismo sin fondo, un lugar donde se ven obligados a enfrentarse a su vacío interior y a heridas que jamás han sanado. Es en ese espacio de quietud donde todos sus juegos de poder, todas sus escenas emocionales pierden sentido, dejándolos desnudos frente a su vergüenza, su culpa y esa soledad de la que siempre han intentado huir. Y es precisamente en ese silencio donde tú descubres un poder que ellos jamás podrán soportar. 1. El silencio rompe su guión de control. Hay algo que pocos comprenden. Un narcisista nunca busca una relación para amar o compartir. Lo que realmente buscan es un escenario donde actuar y un público dispuesto a reaccionar exactamente como ellos lo han escrito. Quieren que llores cuando ellos lo ordenan, que rías cuando lo exigen, que sientas miedo cuando amenazan y que te sientas culpable cuando te acusan. Cada palabra, cada gesto, cada mirada está fríamente calculada como en una partida de ajedrez, donde tú siempre estás en posición de desventaja. Pero entonces, eliges el silencio y todo se derrumba. Es como si un actor estuviera dando su mejor interpretación, solo para descubrir que las luces del teatro se han apagado, el público se ha ido, y cada línea ensayada pierde su sentido. Cuando guardas silencio, no solo dejas de hablar, le estás quitando el control. Un narcisista vive de tus reacciones emocionales, la rabia, el llanto, el miedo, incluso tus súplicas. Eso es su combustible, lo que alimenta su ego inflado pero frágil. Cada vez que intentas explicar, justificarte o defenderte, ellos ganan poder. Pero cuando eliges la quietud, es como si desconectaras el enchufe que les da vida. Sin reacción, sin combustible, su obra cuidadosamente montada pierde valor. Al principio, tal vez se burlen, creyendo que tu silencio es solo una táctica más. Están convencidos de que con un poco más de presión volverás al juego, y puede que intenten crear más drama, generar más caos, pero cuanto más lo intentan, más fracasan, y con cada fracaso, la inseguridad empieza a asomarse. El narcisista es, ante todo, un artista del control emocional. Cuando no hay respuesta, se desorientan, se sienten perdidos. El silencio los deja sin capacidad de anticipación. No saben qué piensas, qué harás, a dónde irás. Y para ellos, la incertidumbre es el mayor enemigo. Temen que en ese silencio estés planeando irte, exponerlos, o peor aún, que estés descubriendo una fuerza interior que ellos nunca quisieron que conocieras. Esta pérdida de control toca su herida narcisista más profunda. Pueden explotar en rabia o caer en desesperación. Y lo más revelador es que, en ese silencio, su verdadero rostro empieza a emerger. Pasan de rogarte a amenazarte en segundos. Se hacen los débiles para manipular tu compasión, o presumen falsamente en redes sociales para provocarte. Pero ya nada funciona, porque la verdad es clara. Han perdido el control sobre ti.
y con ello, su mundo ficticio comienza a tambalearse. El silencio no es venganza, no es castigo, es una declaración poderosa y silenciosa. Ya no jugaré este juego. Cuando dejas de discutir, de justificarte, de caer en las trampas emocionales, le estás enviando un mensaje claro. Ya no eres manipulable. Eso no es solo resistencia, es libertad. Y es precisamente en ese silencio donde empiezas a escuchar otra voz, tu propia voz. Cuando ya no gastas tu energía en responder a su juego psicológico, puedes por fin escuchar a tu corazón, tus necesidades, tus valores. Descubres que el amor verdadero no viene acompañado de miedo, que el respeto jamás nace de las amenazas y que la paz vale más que cualquier validación falsa. Muchos creen que el silencio es cobardía, pero en realidad el silencio es una forma de poder. Uno que no grita, no se impone, pero que hace temblar a un narcisista. Pueden contraatacar, manipular, fingir todo tipo de escenarios, pero en lo más profundo, ellos saben que ya han perdido, porque un narcisista solo existe mientras haya un público. Y cuando tú abandonas el escenario, solo queda la oscuridad y su propio vacío. No necesitas gritar, ni discutir, ni demostrar nada. Cada instante de silencio es una línea nueva en la historia que tú ahora escribes. Ya no eres la víctima, ya no eres el títere. Ahora eres el autor del nuevo capítulo. Uno donde eliges la paz, la libertad y tu propio valor. 2. El silencio es el espejo que refleja el vacío. Cuando eliges guardar silencio, el narcisista no lo percibe como un acto de autoprotección. Lo interpreta como una herida profunda a su ego ya de por sí frágil y vacío. Durante toda su vida, ha aprendido a sobrevivir usando máscaras. La máscara de la fortaleza, del éxito, del encanto o de una falsa bondad. Pero esas máscaras solo funcionan cuando hay alguien mirando, alguien que las valida, que reacciona, que refuerza la ilusión de que son alguien especial. Y cuando tú decides guardar silencio, sin respuesta, sin réplica, sin risas, ni lágrimas, que alimenten su puesta en escena, la máscara se cae, y lo único que queda es la sombra vacía de sí mismos. En ese momento, el silencio deja de ser simplemente la ausencia de palabras. Se convierte en un espejo, y en ese espejo, el narcisista se ve obligado a enfrentar una verdad que ha evitado toda su vida, que no es el centro del universo, que la admiración de los demás no es infinita, y que, en el fondo, es solo un alma llena de grietas, inseguridad y miedo. Para ellos, este es el momento más aterrador, porque todo lo que han construido, su imagen, su rol, su control se desmorona. Imagínalo así, un actor en el escenario, con sus líneas dramáticas ensayadas al milímetro. Pero un día, el público ya no aplaude, ya no ríe ni llora. Él sigue hablando, pero todo resuena en el vacío. El silencio lo convierte en un extraño dentro de su propia obra. Así también el narcisista, cuando ya no hay reacciones tuyas, tiene que enfrentarse a los ecos de su interior, y lo que escucha son sonidos horribles, la vergüenza, la soledad, la impotencia y una pregunta que no puede soportar. Si nadie me admira, ¿quién soy? Lo que hace al silencio tan insoportable para el narcisista es que despierta todas las emociones tóxicas que han enterrado: la culpa, el remordimiento, la vergüenza, la sensación de no ser suficiente. Durante años han usado el control, las mentiras,
y la manipulación para escapar de estos sentimientos. Pero ahora, en el silencio que tú has creado, ya no hay distracción posible. Todo vuelve como una tormenta. Se sienten pequeños, incompletos, vulnerables. No soportan verse reflejados en ese espejo silencioso, porque muestra que no son grandiosos, solo son alguien tratando de pegar los pedazos rotos de su ego. En muchos casos, tu silencio incluso los lleva a la paranoia. No pueden predecir lo que piensas, sientes o harás. Y ante la falta de respuestas, su mente empieza a inventar escenarios oscuros. ¿Estás por dejarles? ¿Planeas exponerlos? ¿Ya descubriste que no los necesitas? Cuanto más intentan recuperar el control, más lejos te sienten. Y cuanto más crece esa distancia, más crece su miedo. Y es justamente en ese momento cuando tú descubres el verdadero poder del silencio. No es una venganza, no busca hacer daño, es simplemente negarte a seguir actuando en su obra. Pero para un narcisista que solo puede existir si hay audiencia, tu silencio se convierte en una sentencia. Es la prueba de que nadie está obligado a alimentar su ilusión. Y al mirarse en ese espejo, descubren que no tienen cimientos reales, solo disfraces superpuestos. Este también es el momento en que tú te liberas, porque no solo haces visible el vacío de ellos, también empiezas a ver con claridad quién eres tú. Reconoces que estuviste atrapado en un juego injusto, donde cada una de tus reacciones era explotada y distorsionada. El silencio te da la oportunidad de salir, de escucharte, de reconectar con tu verdadero valor. Mientras ellos se ahogan en el caos de ese silencio, tú comienzas un viaje de sanación. Y aquí está la ironía más amarga para el narcisista. Cuando más necesitan una reacción tuya para validar su existencia, tú eliges el silencio para afirmar que ya no perteneces a ese juego. Ellos entran en pánico, tú en paz. Ellos sienten vacío, tú plenitud. Y en ese contraste se revela la verdad. El silencio no es una retirada, es una declaración de poder. Recuerda, no necesitas gritar para ganar. No necesitas justificarte para probar la verdad. El verdadero poder está en la calma que eliges. Un poder que no solo revela el vacío del otro, sino que abre para ti un cielo nuevo de libertad. Por eso, el silencio es un espejo que refleja el vacío, un espejo que el narcisista no se atreve a mirar, pero al cual está obligado cuando ya no tiene nada más a lo que aferrarse. Y mientras ellos tiemblan ante esa verdad, tú ya has comenzado el primer paso hacia tu liberación, de regreso a ti mismo y hacia una vida donde nadie más decide tu valor. 3. El silencio les arrebata el control sobre tus emociones. En el mundo del narcisista, el poder no proviene de la verdad, ni del amor, sino de su capacidad para controlar tus emociones. Ellos se sienten vivos cuando te enojas, se sienten importantes cuando lloras, se alimentan de tu miedo, y sienten poder cuando te hundes en la culpa. Para ellos, cada una de tus reacciones es una prueba de que aún tienen influencia, de que todavía conservan el poder, pero cuando eliges el silencio, esa fuente de energía desaparece. Pierden su herramienta más valiosa, el control sobre tus emociones. Y es ahí cuando su mundo comienza a derrumbarse. El narcisista no está interesado en quién tiene razón o no en una discusión. Lo que quiere es que reacciones. Provocan conflictos, exageran detalles, inventan acusaciones absurdas, todo con el único objetivo de empujarte a defenderte. Quieren verte gritar, llorar, justificándote a toda costa, porque mientras reacciones, todavía te controlan. Pero cuando eliges el silencio,
Cuando te niegas a entrar en ese juego, pierden las riendas. Imagina esto. Antes, bastaba una frase hiriente para hacerte estallar, una mirada fría para que te sintieras culpable, una amenaza para que buscaras complacerlos. Pero ahora estás ahí, calmo, sin reaccionar, sin defenderte, sin suplicar. El guión que ellos han escrito colapsa. Es como lanzar una red y no atrapar nada. Cuanto más se esfuerzan, más desesperados se sienten. Tu silencio los desconcierta más que cualquier grito o lágrima. Porque el enojo sigue siendo una reacción, significa que todavía te importan. El llanto es una reacción, indica que aún los afecta. Pero el silencio es otra cosa. El silencio envía un mensaje brutal. Ya no estás bajo su control. Y esa verdad los aterra. Sin poder controlar tus emociones, caen en la inseguridad. Se preguntan, ¿qué estará pensando? ¿Estará planeando dejarme? ¿Habrá descubierto quién soy realmente? Mientras tú guardas silencio, su mente se convierte en una jaula de pensamientos oscuros, llena de dudas, ansiedad y miedo. Y lo que más temen es lo incierto, porque cuando no pueden predecirte, no saben cómo mantener su poder. Aquí se revela una paradoja poderosa. Cuando discutes, aunque ganes, sigues jugando en su escenario. Pero cuando guardas silencio, te bajas del escenario, y el teatro se derrumba. Ya no hay público, ya no hay oponente, ya no hay marioneta, y tú, en medio del silencio, te has convertido en una persona libre. El silencio no es sumisión, no es debilidad, es una elección consciente. No callas porque no sepas qué decir, callas porque ya no necesitas demostrar nada. Comprendes que no hay argumento válido para alguien que solo quiere tener la razón. Sabes que cuanto más reaccionas, más te arrastran a su juego psicológico, y por eso eliges callar, no para huir, sino para retomar el control. Para el narcisista, este es el golpe más duro. Pueden tolerar la resistencia, porque resistir todavía es responder, pero no pueden tolerar la indiferencia, porque la indiferencia significa que ya no tienen ningún poder sobre ti. Es la muerte lenta de su ego narcisista, una realidad que jamás quieren enfrentar, y para ti es el comienzo de una nueva vida. Al guardar silencio, no solo los haces perder el control, también lo recuperas para ti. Aprendes a mantenerte firme en la calma, a no permitir que tus emociones estén en manos ajenas. Descubres una fuerza nueva, la fuerza de la serenidad y la coherencia. Y esa es, en verdad, la única arma que puede liberarte de las cadenas invisibles de una relación tóxica. Recuerda esto. El narcisista no teme a las discusiones, las desea. Lo que más le asusta es tu silencio firme, tu paz inquebrantable, porque en ese silencio se desmorona su poder y tú recuperas tu libertad. Por eso, el silencio les arrebata el control sobre tus emociones, y ese es el golpe más letal, porque cuando ya no reaccionas, cuando ya no pueden manipularte, todo ese poder que creían tener queda reducido a una ilusión vacía. 4. El silencio revela su verdadera naturaleza. Una de las verdades más duras sobre el narcisista es esta. Solo son realmente peligrosos mientras su máscara sigue intacta. Esa máscara está tejida con palabras dulces, gestos que aparentan cuidado y actuaciones dramáticas diseñadas para despertar tu compasión. Les protège, les convierte en personas encantadoras ante los demás y hace difícil para ti distinguir lo real de lo falso. Pero hay algo que esa máscara no puede soportar: tu silencio firme. Cuando no reaccionas, cuando no te apresuras a defenderte,
Cuando te niegas a entrar en su juego de provocación, empiezan a perder la paciencia. Y es justamente en esa impaciencia donde su verdadero rostro comienza a emerger. Al principio, el narcisista intentará mantener la compostura. Actuará como si tu silencio no le afectara, se reirá, fingirá superioridad o indiferencia. Pero con el tiempo, cuando se da cuenta de que sus tácticas habituales ya no funcionan, comienza a desesperarse. Entonces probará otros métodos. Fingirá vulnerabilidad para despertar tu compasión. Prometerá cambiar, intentará manipularte con remordimiento. Y cuando nada funciona, la máscara se resquebraja. Afloran las emociones reales, la ira, la frustración, el odio. Ya no pueden esconderlo más. Y es en ese instante, cuando ves con total claridad quiénes son realmente. Ya no es el compañero ideal, ni el amigo comprensivo, ni el ser amable que fingieron ser. Lo que queda es alguien profundamente dependiente, que necesita desesperadamente de otros para sostener su frágil sentido del yo. Ves su agresividad cuando pierden el control. Escuchas palabras crueles que antes ocultaban y, sobre todo, descubres una verdad reveladora. Nunca fueron fuertes, solo eran frágiles y no saben sobrevivir sin tus reacciones. Tu silencio, sin quererlo, se convierte en una prueba de fuego. Es como un cristal transparente, donde ya no pueden esconderse. Quien realmente te ama, sabrá respetar tus silencios, sabrá esperar, escuchar, contener. Pero el narcisista ve el silencio como una amenaza, como una pérdida de poder. Y al sentirse amenazado, muestran su peor versión. Amenazan, atacan, inventan mentiras para difamarte. Y en lugar de debilitarte, esas conductas solo confirman lo que en el fondo ya sabías, que su bondad era solo una actuación, a un nivel más profundo. El silencio también te da la oportunidad de observar cómo actúan cuando ya no tienen un público cautivo. Buscarán un nuevo suministro, mostrarán una felicidad falsa para provocarte o descargarán su rabia con personas más vulnerables. Y en todo eso se hace evidente. No han cambiado, solo han quedado expuestos. Tal vez sientas dolor al ver esa verdad. Es normal, pero recuerda, es un paso necesario para romper la ilusión. Mientras estabas atrapado en sus palabras dulces, aún podías imaginar que quizá algún día cambiarán, pero al ver su verdadera cara, comprendes que todo fue un guión, y tu silencio fue la herramienta que levantó el telón. Te mostró la verdad que necesitabas para poder soltar. Y hay algo más. Cuando el narcisista pierde el control frente a tu silencio, no solo se desenmascara ante ti, sino también ante los demás. Cuanto más se esfuerzan por provocarte, más pierden el control. Y su conducta excesiva puede hacer que otros también vean lo que tú has descubierto. Lo que más temen ser expuestos puede empezar con algo tan simple como tu silencio. Pero es importante comprender esto. El silencio no es una guerra fría. No lo usas para vengarte, para castigarlos, ni para ganar. Guardas silencio porque ya no quieres participar en su juego, porque eliges tu paz por encima de su caos. Y esa elección es lo que revela su esencia sin necesidad de gritar, discutir, ni probar nada. Ese es el verdadero poder del silencio. No solo te protege, también te muestra la verdad, te evita malgastar palabras, te libera del desgaste de justificarte y te permite ver más allá del disfraz. En ese momento, entiendes la gran diferencia. Tú has crecido, has aprendido a no reaccionar, mientras ellos siguen atrapados en su sed de control. Por eso,
El silencio revela su verdadera naturaleza. No solo derriba la máscara, sino que te da una respuesta clara. Esa persona nunca cambió y quizás nunca lo hará. Sí, esa verdad duele, pero también es necesaria para poder soltar, dar un paso al costado y comenzar un nuevo camino, el de la libertad, la sanación y la paz interior. 5. El silencio abre la puerta a tu sanación. Durante tu recorrido junto a una persona narcisista, es probable que hayas vivido envuelto en el ruido, discusiones interminables, acusaciones constantes, lágrimas mezcladas con miedo, justificaciones que nunca bastaban, y ese agotamiento silencioso de caminar siempre sobre cáscaras de huevo para no enfadarles. Todo eso crea un torbellino emocional que apaga tu voz interior, y entonces, un día, eliges el silencio. Al principio, puede parecer confuso, vacío, incluso culpable, pero poco a poco, descubres una verdad poderosa. El silencio no es ausencia, es la puerta a tu recuperación. El silencio, ante todo, te da espacio para respirar. Cuando ya no estás atrapado en las escenas que el narcisista dirige, por fin tienes tiempo para sentarte, inhalar profundamente y reconectar con tu cuerpo, tu mente, tus emociones. Te das cuenta de que por mucho tiempo viviste como una sombra, reaccionando, sobreviviendo, pero sin vivir realmente. El silencio te permite detenerte y hacerte las preguntas que habías olvidado. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué merezco de verdad? ¿Tengo derecho a ser feliz? Y en ese momento de honestidad contigo mismo, comienza a germinar la sanación. En segundo lugar, el silencio te desconecta del ciclo tóxico. Un narcisista necesita tus reacciones para seguir jugando su juego de poder. Pero cuando tú dejas de responder, le quitas la energía que alimenta su ego distorsionado. Ya no caes en discusiones inútiles. Tu energía, en lugar de ser drenada, vuelve a ti. Y cuando no se desperdicia, te recarga. Te sientes más fuerte, más claro, más en paz. Descubres que el silencio no te debilita, te fortalece. Tercero, el silencio te da acceso a tu mundo interior. Entre todo ese ruido manipulador, llegaste a creer que eras débil, equivocado, incluso sin valor. Pero al alejarte de esas mentiras, comienzas a escuchar una voz distinta dentro de ti. Merezco ser amado. Tengo derecho a vivir en paz. No necesito quedarme en una relación que me destruye para demostrar mi valor. Ay, esa voz puede ser débil al principio, pero el silencio es el terreno fértil donde crecerá hasta convertirse en la base de una nueva confianza y libertad. Cuarto, el silencio te permite restablecer tus límites. Quizás antes te dejabas arrastrar, aceptando faltas de respeto, desprecio o perdonando lo imperdonable. Pero en el silencio, ves con claridad. Nadie tiene derecho a pisotear tu dignidad. Nadie debe controlar lo que piensas o sientes. Aprendes a decir no, no con palabras agresivas, sino con acciones firmes y presencia tranquila. Y así, comienzas a reconstruir la barrera protectora de tu alma. Por último, el silencio marca el comienzo de una nueva etapa. Sin el ruido del narcisista, recuperas pequeñas alegrías que creías perdidas. Leer un libro que amas, escuchar música en paz, conversar con alguien que te respeta, o simplemente disfrutar de una mañana sin miedo. Esas pequeñas cosas son las pruebas de que estás sanando. Ya no necesitas el reconocimiento del narcisista, porque has encontrado el verdadero reconocimiento dentro de ti. Sí, el silencio no es un castigo para el otro. No es una herramienta de poder, ni una manera
de demostrar superioridad. Es un acto de amor propio. Es tu manera de decir, hoy elijo volver a mí. Hoy me libero. Y cuando haces esa elección, empiezas a caminar hacia la sanación. La recuperación no es instantánea. Habrá momentos en que te sientas débil, tentado a volver, a escuchar una disculpa o una promesa. Pero recuerda, esas palabras son parte del mismo guión. El silencio, en cambio, es la verdad. Tu silencio dice, soy lo suficientemente fuerte para irme, lo suficientemente valiente para creer que merezco algo mejor. Por eso, el silencio abre la puerta a tu sanación. Te da el espacio, la energía y la fuerza para mirar atrás, para cerrar ciclos y para amarte de nuevo. Mientras el narcisista entra en pánico por perder el control, tú recuperas la libertad, la paz y la luz que creías perdida. Reflexión final. El poder silencioso que libera, al mirar hacia atrás y repasar todo lo que hemos analizado, es probable que ya hayas comprendido una verdad innegable. El narcisista no teme perderte a ti, teme perder el control sobre tus emociones. Lo que realmente les estremece no son las discusiones acaloradas, ni las lágrimas desesperadas, sino tu silencio firme. En el silencio pierden sus herramientas de manipulación, se quedan sin público para su actuación y sin el combustible emocional que mantiene inflado su ego lleno de grietas. El silencio expone ese vacío del que han estado huyendo toda su vida y al mismo tiempo te devuelve algo invaluable, tu libertad. Las 5 maneras en que el silencio destruye al narcisista son también 5 pasos de regreso a ti mismo. Rompes el guión que ellos escribieron. Conviertes el silencio en un espejo que revela su vacío. Recuperas el control sobre tus emociones. Ves cómo cae su máscara y surge su verdadero rostro. Y, lo más importante, encuentras la puerta hacia tu sanación. Recuerda esto. El silencio no es un arma de venganza. Es un regalo que te das a ti. Es una elección consciente y madura. Una declaración silenciosa que dice, ya no yugaré este yugo. Elijo la paz. Elijo elegirme a mí. Y cuando te atreves a dar ese paso, cuando te levantas, te alejas y proteges tu valor, no solo te liberas del ciclo tóxico, sino que también inspiras a otros que atraviesan la misma oscuridad. Si estás escuchando estas palabras, quiero que sepas algo muy importante. No estás solo. Cada segundo que mantienes tu silencio, estás más cerca de tu libertad. Y cuando te eliges a ti mismo, abres la puerta a un futuro completamente diferente. Un futuro que ya no está gobernado por el miedo ni la manipulación, sino construido sobre tu autoestima y tu fuerza interior. Si este mensaje ha resonado contigo, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con alguien que también necesita escucharlo. Juntos, podemos construir una comunidad donde cada persona sea empoderada, sanada y vivida en la paz que verdaderamente merece.